El tema para esta noche tiene que ver con el pecado, tiene que ver con arrancar de raíz el pecado. Muchas veces nosotros vemos el pecado, vemos que la persona peca, usted peca, yo peco, todos pecamos, y la pregunta es, ¿tenemos que pedir perdón por los pecados? ¿Será así? ¿Esa es la manera de hacer correctamente las cosas? ¿Será pedir perdón por los pecados o hay algo más? Entonces, para esto la palabra nos enseña, y hoy vamos a saber cómo exactamente analizamos nuestros errores y los reparamos. A veces las palabras, a veces las frases están tan en uso que se desusan, que pierden el sentido original. En esta noche vamos a hablar un poco sobre el tema de reparar. La Biblia dice, en Hechos 15, no lo busque, el hermano del Señor Santiago o Jacobo, con respecto a la apertura a los gentiles sobre la salvación, porque a ellos también les llegaba el Espíritu Santo, él dijo, y tomó una cita del profeta Joel con respecto al tabernáculo de David, y dijo una palabra. Por esto concuerdan los dichos de los profetas que dicen, restauraré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina. Reparar. No se olvide, el verbo reparar es muy importante. Si con esto que estamos hablando sobre el arrepentimiento, el perdón de pecados y todo lo demás, si añadimos un elemento, que es, por ejemplo, el sistema como la medicina cura las enfermedades, podemos tener una ayuda. Tanta teología, tanto nos hemos ido al cielo que acá en la tierra tenemos ejemplos maravillosos para poder poner en práctica esas herramientas espirituales. El Señor Jesucristo utilizó lo mismo. Él empleó herramientas naturales. Un sembrador salió a sembrar la semilla, la palabra. Con elementos sencillos, naturales, podemos aprender las grandes verdades y profundas verdades de la palabra del Señor. En 1 de Juan capítulo 1 verso 8, 1 de Juan capítulo 1 verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una de las cosas, 1 de Juan 1 8, una de las cosas de las cuales, amados, nosotros siempre nos escudamos es no reconocer nuestros, o sea, mire lo que usted está diciendo, errores o pecados, ¿en qué quedamos? Pero sin embargo, fíjese usted, la palabra pecado en el original, y con esto concordamos todos en teología, dice errar el blanco. Errar el blanco, es el significado ontológico de la palabra pecado. O sea, errar es un error. Y ahí estamos ya más o menos aclarando un poco el tema. Adán, ¿qué le dijo al Señor cuando comió la fruta? ¿Qué le dijo? Génesis 3:12, Adán lo primero que dijo fue, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pregunta, ¿Adán reconoció su pecado? Le echó la culpa a la mujer. Se entiende, pero es parte del problema. El problema es un poquito más amplio. ¿Cuál es? Él no reconoció su error y encima le echó la culpa a la mujer. Eso se llama excusa. O sea, se excusó diciendo yo he hecho esto porque y yo comí. Y yo comí. La mujer que me dice, ella me dio de comer y yo comí. Lo dio la fruta y yo comí. Pero cuando usted va al hebreo hay un problema ahí con la palabra comí. En hebreo, la palabra comí debería decir bayaltí o bajaltí. Esa es la palabra comí, en un presente inductivo. Bajaltí, comí. Pero en el original no dice bajaltí, dice bajolet. O sea, hay un problema de traducción. Y bajolet significa comeré. Entonces, ¿cómo lo entendemos el mensaje? ¿Cómo sería el mensaje? Adán dice, la mujer que me diste me dio la fruta y yo, en vez de decir comí, bajaltí, dice bajolet. Bajolet significa comeré. En otras palabras, en el original dice, la mujer que me diste, ella me dio de comer y seguiré comiendo. Me gusta. Me siento bien con esta fruta. Efectivamente, es cierto, fueron abiertos mis ojos y veo de una forma diferente. Y me gusta, está bueno. No solamente Adán pecó, no solamente Adán no reconoció su error, sino déjenme vivir mi vida, que no soy malo con nadie. ¿A cuánto nos ha pasado lo mismo? Pecamos y ríes por pecado, pues, y que sigamos comiendo. Ahí fue el problema con Adán. Me siento muy cómodo, está bien, no reconoció el pecado. Y eso fue lo más grave. En cambio, por ejemplo, cuando el hijo pródigo, ¿se acuerda? Pecó, ¿qué dijo? He pecado. Ya está. He
pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la respuesta correcta. Adán, nuestro padre Adán, ¿dijo eso? No. Comí, bajo ley, comeré. ¿A cuándo nos ha pasado eso? Yo conozco varios, me incluyo, por supuesto. Que sobre pecado, mal hemos dado todavía. Está bien, se acabó, listo. Ese es el gran problema de Adán. Adán pecó una vez, no reconoció y fue castigado a Adán. El rey Saúl, ¿se acuerdan? También no reconoció su responsabilidad. También fue castigado. David, hay una diferencia con David. David pecó 2 veces, pero David reconoció su pecado. David reconoció su pecado y fue perdonado. Un momentito. David pecó 2 veces y fue perdonado. Adán pecó una vez y no fue perdonado. ¿Cuál es la diferencia? En que David reconoce su pecado. Por eso decimos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y le hacemos mentiroso a Dios sobre encima. Aquí está la clave, amado, de poder ir un poquito a poquito sobre el tema de arrancar de raíz el pecado. ¿Cómo es que podemos hacer eso? David le dijo al profeta Natán, pequé contra Jehová. Y el profeta le dijo, también Jehová ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Eso está en 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Desde que el hombre es hombre, amado, siempre está la disculpa de por qué pecamos. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, lo hice porque yo soy rebelde, porque el mundo me hizo así. No, le echamos la culpa a todo el mundo y tenemos una naturaleza de pecado. Las esposas, ¿reconocen su pecado? Él tiene la culpa, él. Pero, ¿y tú? Me tocó estar en una situación en la cual yo era prácticamente testigo de la pelea entre esposo y esposa, y el esposo le demostró a la esposa su pecado regulazón, por si acaso. Y ella pues mentía hasta que sí, fecha, foto, ampay, urraca, todo. Y la mujer, en vez de decir, sí, yo he pecado, la mujer se vio atrapada y le digo, hermana, usted ha pecado. Y en vez de que diga, sí, pastor, he pecado, ¿sabes lo que dijo? Empezó a llorar. Y yo con él esperábamos que diga, sí, he pecado, porque ahí está el no. Empezó a llorar, o sea, Dios mío, qué difícil es reconocer el pecado. La culpa de echarle a lo demás. Normalmente también en el judaísmo se pensaba de que muchas veces cargamos con el pecado de los padres. La Biblia habla sobre eso. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Cierro paréntesis porque más adelante vamos a explicar eso. Y a Jesús le presentaron un caso. Le dijeron al Señor Jesucristo en Juan 9:2, ¿se acuerda el ciego? Juan 9:2, le dijeron, Señor, este joven nació siendo ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Es ridículo pensar que ese jovencito, ese bebé, nace ciego y en qué momento ha pecado para que nazca ciego. Podemos inducir a los padres también. Los padres han pecado y por eso el niño sale ciego. Entonces le echamos la culpa al ciego, al niño y a los padres. Pregunta, ¿Dios para qué está entonces? ¿Y Jesús qué respondió? No ha pecado ni él ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste, ven, muchacho, lo puso, fue y inmediatamente le dio la vista. Ese chico nació ciego, ¿para qué? Para que justo en el momento que viene Jesús, vean el milagro y de paso Jesús rompa una falsa teología de que cargamos el pecado irrestrictamente y solo y únicamente de los padres. Eso en parte es verdad, en parte es mentira, pero ya han hecho una verdad sobre eso, de la cual tenemos que verlo desde la amplitud de la palabra del Señor. En medicina, por ejemplo, ¿qué hay, por ejemplo, cuando hay fiebre? Tienes fiebre por N motivos, tienes una infección, tienes un resfrío y tienes fiebre. Y la fiebre trae dolor de cabeza, trae malestar, trae dolor de cuerpo, un montón de síntomas. Pregunta, ¿la fiebre por qué viene? ¿Viene porque sí? ¿El dolor viene porque sí? ¿O hay más algo adentro que produce la fiebre? O sea que la fiebre es un síntoma, es algo posterior a una raíz, que es una infección. ¿Qué pasaría si el doctor dice, te voy a quitar los síntomas, te voy a quitar la fiebre? ¿Sería un buen doctor? No, porque la labor del doctor, ¿qué cosa es? Buscar cuál es la raíz de esa infección, y en este caso es una infección a N parte del cuerpo.
Eso sería lo correcto. Entonces significa que la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma. La fiebre es la consecuencia de un problema que ya se está viniendo. Entonces, la fiebre no es el problema, es el síntoma del problema. Aquí aterriza lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿El pecado es el origen o el pecado sería un síntoma? Tú mientes y yo te digo, no mientas. Es como que si yo te dijera, tienes fiebre, yo te dijera, no tengas fiebre. Tú, por ejemplo, tomas alcohol y yo te digo, no tomes alcohol. ¿Eso a qué lo podríamos equivaler? A que decirte, ¿sabes qué? Que no te duele la cabeza. ¿Ya está entendiendo usted? ¿Qué hacemos nosotros entonces? ¿El pecado sería la enfermedad, el origen o el síntoma? Es el síntoma, no es la raíz. Ponte tú a pensar, ¿por qué pecas? ¿Qué cosa es pecar? Pecar significa errar. Cualquier pecado, cualquier mentira, pleito, celo, ira, contienda, pecar. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? No tomes, no fumes, no mientas, no seas chismoso, no juzgues. ¿Estamos atacando qué cosa? El síntoma, estamos atacando la consecuencia de algo que está adentro, Por eso le digo que la medicina o la técnica de la medicina nos va a enseñar a aplicarlo a la parte espiritual para que de esa manera nosotros podamos arrancar de raíz y saber qué cosa es lo que nos motiva a pecar. Póngase usted a pensar, ¿por qué usted peca? Hay un motivo adentro. El hecho y su solución y su sanidad no va a estar en que usted va a dejar de pecar, porque si usted deja de pecar, el problema va a estar siempre dentro del corazón, y eso nos va a llevar a la reflexión. Si yo quiero en verdad arrepentirme, póngase usted, acá voy a decir un absurdo teológico, pero tiene un trasfondo de verdad. Si yo realmente quiero arrepentirme, si yo quiero dejar de pecar, la pregunta es, ¿lo puedo hacer para pedir perdón por mis pecados? Póngase a pensar. Si decimos que los pecados son las consecuencias, es el síntoma, y yo digo, Señor, perdona mis pecados, ¿es la solución a mi problema? Es como si le digo al doctor, por favor, perdone que tenga fiebre, perdone que me duela la cabeza. ¿Esa es la solución a mi enfermedad? No, yo por más que pida perdón de pecados, nunca me voy a sanar si no sé el origen por qué es que yo estoy pecando. Yo tengo que buscar la raíz por la cual me llevó a hacer ese pecado. Nos enfocamos en la problemática del pecado y no nos enfocamos en la raíz del pecado. Nos concentramos solamente en los síntomas y no nos concentramos en la raíz que producen esos síntomas. Por eso le digo, es muy importante que nuestra mente, y yo voy a repetir y repetir, para que podamos nosotros, mediante este ejemplo sencillo de la medicina, entender ahora la palabra de Dios y cómo es que la palabra de Dios nos lleva a ello. Por ejemplo, la adicción. ¿Qué cosa es la adicción? ¿Qué cosa es la adicción? Por ejemplo, él es adicto a la marihuana, adicto a la cocaína. Adicción significa costumbre, significa que yo me habitúo a hacer algo, a consumir algo. ¿La adicción es el problema o es un síntoma? ¿Cuántos de ustedes conocen al drogadicto? ¿Su problema es la droga o es un síntoma? ¿Su problema es la droga o es un síntoma? Es un síntoma. Porque tiene que haber una motivación por cual él se droga. Tiene que haber una motivación por cual él es adicto a tal o cual. Hay gente adicta a la pornografía, hay gente adicta a, ¿cómo se llaman los juegos de naipes? Ludopatía. Hay gente adicta a la chismografía. Hay gente adicta a juzgar, a condenar. Hay gente adicta al orgullo, a la vanidad. Pregunta, ¿esa adicción es un síntoma o es el origen del síntoma? Es un síntoma. Si usted al drogadicto le dice, no fumes, y usted lo encierra y no fuma, prácticamente lo está llevando a esa persona a que se suicide. ¿Por qué? Porque la droga, el vicio, es una válvula de escape a su problema interno. ¿Pero por qué te drogas? Ya no te drogues. Es como decirle, ¿pero por qué tienes fiebre? ¿Por qué tienes dolor de cabeza? Estamos hablando del síntoma y no estamos hablando del origen de por qué se droga. Los centros de rehabilitación de drogadicción, fármacodependientes y otros más, su metodología y su teología es lo más sencillo del mundo, no, hermano. Usted encierra a todos los drogos porque no pueden estar mucho tiempo fuera y dentro reciben terapia.
¿Y qué terapia reciben? Simple, la terapia de autoestima. Levantan su autoestima. Primero, reconocen su vicio. Reconocen que los ha despersonalizado, que los ha desculturizado, que ya no son terrícolas ya son gente prácticamente maniquíes de la droga. Y cuando son conscientes de ello, empiezan a ponerles en orden para que vivan en orden, porque ya perdieron todo orden. Y en tercer nivel viene ya la autoestima. Tú eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios, y todo. Y simplemente eso, que el mundo no lo puede hacer. Los hospitales, los psiquiatras, los psicólogos no pueden curar a los drogadictos farmacodependientes. No hace mucho fui testigo de un congreso de centros de rehabilitación y los famosos psicólogos y psiquiatras reconocieron que los centros de rehabilitación de drogadictos evangélicos tienen un 78 y 84% de éxito frente a otros centros que es un fracaso total. ¿Cuál es el origen? ¿La droga? No, es lo que lo motiva la droga. Y hay problemas familiares y muchas cosas más. Entonces la adicción viene a ser un síntoma. ¿Me puedes analizar por qué el homosexual, que dice que es mujer, y que se equivocó Dios a ponerle en un cuerpo de hombre, no sé si Dios se ha equivocado, o el equivocado es el homosexual. El homosexual sigue con su fantasía y empieza a tomar hormonas femeninas, se va operando poco a poco, se va transformando, empieza a reconstruir su cuerpo como mujer, y verdaderamente hay algunos que realmente parecen mujeres, porque ya justo en la etapa de la adolescencia empiezan a tomar hormonas y se reorienta el cuerpo, ya no tiene ya el cuerpo morfológico de un hombre, sino que de una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, y ahora falta el último paso. ¿Cuál es el último paso? El último paso es cambiarle de sexo. Y cuando ese homosexual, que ya parece mujer, para que sea mujer al 100%, se cambia de sexo, la mayoría se suicidan. ¿Por qué? ¿Por qué es que esas personas entran en una adicción a hacer lo que no son, pero quieren serlo? Se lo voy a decir en paralelo, ¿no? El chismoso, el odioso, el rencoroso, el orgulloso. ¿El orgulloso qué es? Es como el homosexual. Es un anormal teniendo una cualidad o teniendo una, ¿cómo llamarlo? Teniendo una identidad falsa, creyéndose ser más que los demás y ser el único en vez de ser una persona humilde, aterrizar a tierra. El homosexual es igualito, el homosexual se alucina y quiere ser otra persona tan igual como el orgulloso, el vanidoso, el quejoso, y llame usted cualquier adicción que usted quiera llamarlo. ¿Y por qué el homosexual quiere ser mujer? Porque esa es su válvula de escape. Le quita su válvula de escape, se desaparece. El suicidio viene después. Muchos orgullosos se suicidan. ¿Por qué? Porque no quieren rebajarse. No quieren rebajarse. Muchas personas no aceptan una realidad porque se alucinan otra realidad. ¿Y qué ocurre cuando bajan a tierra? No soportan, quieren seguir esa ilusión y se suicidan. A cada 2 cuadras. Una señorita que era perfeccionista. Ella 20 desde primaria, secundaria, pero tenía una manía. Ella quería ser la primera en todo. Ella tenía planificado su vida. Ella decía, de tal fecha estudio, y bueno, como no soy de cuna millonaria, voy a trabajar y voy a ganar esto y acá, allá, y de aquí a 2 años tengo esta cantidad, me inscribo, entro a la universidad, todo lo tenía planificado. Y la chica trabajó, se esforzó efectivamente, primero en secundaria, luego entró a un instituto, tuvo un curso de secretaría ejecutiva, algo así, entró a una buena empresa, ganó mucho dinero, juntó dinero para su profesión, y una vez que lo juntó, la chica entró a la universidad, y cuando se iba a inscribir, llevando el dinero para inscribirse en esa universidad, le roban. Delincuentes con armas, la llevan al cajero y sacan toditita su plata. ¿Sabe qué pasó con esa chica? Se mató, se suicidó. Una tarde, después de almorzar un domingo, hijita, ¿está bien? Sí, mamá, estoy bien, todo tranquilo. Pero ya, hijita, pues la plata se puede hacer, sí, mamá, se puede hacer, no. Pero ya no. Se metió a su cuarto, se fue a su ropero, se colgó y se mató a la chica. Una jovencita con todo un gran futuro. Pero ¿qué pasó? Se alucinó un mundo ideal que cuando se le quebró, ¿qué hizo? Entonces, amados hermanos, aquí tenemos que aterrizar un poco para poder entender cuál es la problemática del ser humano. ¿Por qué tú pecas? ¿Por qué yo peco? Tiene que haber algo adentro que nos motiva a pecar.
¿Cómo es posible? Es un comentario. ¿Cómo es posible que señoritas bien criadas, señoritas bien educadas en sus casas, por un papá amoroso que le da su lugar a la señorita, como una reina, como una princesa, está muy bien, mamás que han educado bien a sus hijas de respeto, moralmente, y sin embargo, el día que se enamoran se convierten en esclavas de una normal? Oye, pero esa no es la señorita tal, sí, puede que se casó, ya no es la que tú conociste ya. Se ha vuelto esclava de una normal. Pregunta, ¿por qué? Porque esa señorita, siendo señorita, tenía una gran ilusión, se hizo adicta al amor ideal. No está mal el amor ideal, pero el amor ideal tiene que aterrizar en un hombre de carne y hueso. Y desgraciadamente no hay compatibilidad entre el amor ideal y los hombres de carne y hueso, porque el amor ideal no existe. El amor ideal es Jesucristo, por si acaso para adelantarnos. El único amor ideal verdadero es Jesucristo. Después, como seres humanos, no pasa nada. Entonces, muchas señoritas quieren seguir enamoradas del amor ideal, aunque tengan ahí a un ogro, y por ese amor ideal están soportándolo a la normal. Pero gracias a Dios que en Jesucristo aterrizan las hermanas y ahí se dan cuenta de muchas cosas. En la Biblia vamos a encontrar, amados, que los siervos de Dios atacaban no el pecado, sino la raíz del pecado. ¿Se acuerda? Hay un texto que dice que el hombre mira la cara, pero Dios mira el corazón. Y cuando uno se deja guiar por el Señor, entonces uno mira la raíz del problema y no el problema. Jacob tenía 4 esposas. ¿Quién era la amada? De las 4 esposas, una era la amada, Raquel. Se enamoró de Raquel, Dios mío, la llegó a conocer y dijo, ya, ni hablar. Entonces trabajó 7 años por Raquel. ¿Y qué pasó? Ese suegro, Dios mío, de contrabando la metieron a Lea. Dios mío. Pero Jacob estaba enamorado. Jacob dijo, Labán, ¿cómo me has hecho esto? Si yo la amo a Raquel, ¿y por qué me pones a Lea? En esta comarca, acá en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén la mercadería sale la más antigua primero. Ahora, si tú quieres a Raquel, el suegro también económico, lo voy a explotar 7 años más, date una semanita más y la tienes tú a Raquel. ¿Qué hizo Jacob? Dice que esa semana o 7 años le pasó, pero como segundos, y lo hizo por amor a Raquel. Muy bien, Raquel era la elegida, y los hijos tuvieron ningún problema en que la elegida sea Raquel. Papá, está bien, tienes 4 mujeres, la que tú deseas es Raquel, perfecto, y los hijos está bien, no había ningún problema. Se muere Raquel. ¿Y qué pasó después? Pregunta, ¿a cuál de las tiendas de las 3 mujeres mi papá va a colocar su tienda al ladito? Y a tal o cual. Bueno, conclusión, Jacob decidió que sea la sierva de Raquel, Bila. Y Jacob puso su tienda a Bila. ¿Y quién cree que pitea? Rubén. Y le dolió a Rubén, al primogénito. ¿Y sabe lo que hace Rubén, amado hermano? Rubén comete pecado, y ¿sabe lo que hace? Rubén se mete con la concubina de su padre. Y Jacob se enteró. Jacob está para morir, y Jacob llama a sus hijos. Y le dice, vengan hijos que les voy a dar una verajá, o sea, bendiciones para ustedes. Y se juntan todos. Y Jacob empieza a dar las bendiciones. ¿Y qué cree que le dice Jacob a sus hijos? O sea, si yo fuera papá y vendrían mis hijos, les diría la vela verde, ¿no? No, qué bendición y bendición. Tú has pecado, y tú has pecado, y tú has pecado, y tú por qué te metiste con mi mujer. Sería lo normal, ¿no es cierto? Atacaríamos el síntoma y no la raíz. Atacaríamos el pecado y no la motivación que lo llevó a ese pecado. Y Jacob, ¿qué le dice a Rubén? En Génesis 49:4, mire, Jacob le dice a Rubén, eres impetuoso, eres impulsivo. Jacob no le recrimina el hecho, sino lo que le recrimina es la motivación por la cual él hizo eso. ¿Y cuál era el carácter de Rubén? Era impetuoso, era impulsivo, como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Jacob
lo que le recriminó fue el carácter de su hijo. ¿Fue a dónde? ¿Al síntoma o a la raíz? A la raíz, a la raíz. Lo regañó lo impulsivo que era y no lo que hizo. No menciona lo que hizo. ¿Cuál fue la consecuencia de esa maldad? El carácter de Rubén. Impulsivo. Habían dos joyitas más, Simeón y Leví. Usted lee ahí en Génesis 49:5 y usted vea la vida de Simeón y Leví. Cosas terribles también hicieron esos muchachos. ¿Y qué le dice Jacob en la bendición para ellos? Le dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas, porque en su furor mataron hombres. ¿Qué le dijo Jacob? Le dijo que son gente muy violenta. Jacob agarró el pecado o el síntoma o la raíz. La raíz. Aquí los patriarcas nos están enseñando cómo atacar la raíz. Ahora, póngase usted a pensar en su hogar. Usted juzga el pecado, las consecuencias, pero pregunta, ¿usted se ha puesto a preguntar cuál es la raíz? ¿Por qué su familiar hace eso? ¿O por qué usted hace eso? Aquí la luz de la palabra nos enseña que Jacob fue y empezó a ver la raíz de sus hijos. Jacob en Génesis 49:7, maldito su furor, maldijo ese carácter, pero no maldijo a los hijos. Maldito su furor y su ira. Cada vez que se quiere corregir un problema, se tiene que buscar la raíz del problema. ¿A cuánto Dios le está hablando en esta noche? A mi hermana toda la semana me ha gritado Señor con esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Buscar la raíz. Ahora, vamos a inventar una ciudad, o vamos a inventar un país, un pueblo, una ciudad. Vamos a llamarle Perusalén. Estamos en Perú, Perusalén. Esta ciudad, esta nación, este pueblo, la gente no es muy inteligente, que digamos. No es media, vamos a ver, sinónimos, torpe, opitas, ¿qué más? No son muy inteligentes, que digamos, son torpecillos. Muy bien, en Perusalén resulta pues que había un problema, muchos accidentes habían porque había un puente y este puente tenía un hueco. Entonces la gente caminaba por ahí, se caía al hueco. Por televisión se ha caído una persona en el hueco y llamaban a la ambulancia iba y lo llevaban al hospital y muy bien, está bien. Entonces se juntaron el presidente, el concejal, los ministros se juntaron para poder arreglar el problema de por qué la gente se caía. Y en Perusalén llegaron a la conclusión de que mejor es poner una ambulancia debajo del puente para que todo el que caiga reciba la ambulancia en Perusalén y lo llevan al hospital. Se juntaron ahí, vieron soluciones y muchas cosas más. No se olvide que es Perusalén, donde la gente no es muy inteligente. Entonces ya sé que usted está pensando, pero por favor, pastor, pero es que quiero ir con usted hacia algo que es una enseñanza para usted y para mí. Muy bien, que resulta que la solución era muy inteligente, pero ¿qué pasó? De que a veces la ambulancia, por el tráfico, no llegaba al hospital y los enfermos se quejaban de que no eran bien atendidos porque había mucho tráfico y vuelta se reunió Perusalén, se reunió las autoridades para ver cuál era la solución más inteligente y más probable para que los que se caen del hueco sean atendidos. Entonces, después de mucho deliberar, consultaron Google, consultaron Internet, consultaron con GPS, Google Earth, del satélite, vieron ahí todo, y llegaron a la conclusión de que sería bueno de que debajo del puente construyan un hospital con un tubo para que todo el que se cae directamente vaya a cuidados intensivos. Perusalén. O sea, estaban atendiendo el síntoma y no la raíz del síntoma. ¿Cuál era la raíz? Tapar el hueco. Entonces la pregunta es, ¿no le parece que usted y yo a veces hacemos esas soluciones? No le va a gustar lo que le voy a decir. Reparar el puente era la solución, no la ambulancia, no el hospital. Pero, esto sí no le va a gustar. Pero ¿cuántas veces hacemos eso en el matrimonio? Lo que pasa es que tú eres así, lo que pasa es que tú eres asá, lo que pasa es que no dejas para la comida, lo que pasa es que... Y empezamos así con soluciones para poder ambulancia debajo del hueco, hospitales debajo del hueco, y no reparar el hueco. Empecemos a ver los síntomas. Es que tú eres así, es que tú eres asá, es que lo que pasa es que no me dejas para la comida, es que lo que pasa es que tú piensas solamente comprar en lo tuyo y no en lo mío, es que tú no tienes...
Tú piensas solamente en ti, no piensas en tus hijos, no piensas acá, no piensas allá, la necesidad de la casa. Tú cuando quieres solamente comprarte para ti, quieres comprarte tus cosas inservibles que no sirven para el hogar, etcétera, etcétera. ¿Cuántos? Acá no, porque acá nadie tiene problemas existenciales. Estamos hablando de Jerusalén, pues acá no. Estamos hablando de Jerusalén. Y no arreglamos el problema de raíz. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Por qué estás molesta? ¿Por qué no me trajiste el pan? ¿Y por qué no me trajiste el pan? Porque el pan, y necesito el pan, y estamos en la ambulancia. Y no vemos la raíz. Amados hermanos, en el hogar, en los problemas en pareja, Jerusalén, con su puente con hueco. Empezamos a ver los síntomas, es que no me gusta cómo te ríes, no me gusta tus costumbres, no vamos a la raíz, sino solamente agarramos los síntomas. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué peleamos? Muy bien, vamos a arreglar el problema. A partir de ahora, tú me vas a obligado a las 6 de la tarde a traerme el pan, la ambulancia. Y están como Jerusalén arreglando los problemas, pero no van a la raíz, no arreglan el hueco. Para hacerle sencilla la disertación, muchos van al matrimonio pensando que el matrimonio es a comer pastel, a comer lechón. Otros van al matrimonio, como esa canción que dice, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal, que sepa, ¿cómo? Que sepa coser, que sepa lavar y que sepa abrir la puerta. Unos creen que el matrimonio es jugar nomás. Todo es juego, todo es sexo, y el matrimonio es otra cosa. Ese es el hueco. Hay que arreglar ese hueco, tu manera de pensar, tu manera de enfocar la vida. Hay muchos que tienen un enfoque en la vida equivocado y por eso se equivocan en el matrimonio, en el trabajo, y los esposos creen que atacando los síntomas van a arreglar el problema que ves de raíz. ¿A cuánto le está hablando el Señor en esta noche? Por si acaso, esto que estamos hablando es para terrícolas, para gente que está en la tierra. Si usted cree que no es para usted, entonces usted debe estar volando en un ovni y debe irse, porque esto es un problema para los terrícolas como nosotros, nada más. ¿Cuál es la raíz? Hay muchas raíces. El ambiente donde vives, los amigos que tienes, qué clase de hogar has tenido, qué clase de familia has tenido. No hace mucho, amados, las familias decían, ¿y con quién te vas a casar? Con fulano. ¿Y de qué familia es? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? ¿Son familia moral? ¿Son familia decente o qué? ¿Qué clase de familia es? Eso me acuerdo yo que cuando yo era joven, yo escuchaba esas cosas. Pero hoy en día, ¿qué importa? ¿Qué es ingeniero? Ya no importa que sea borracho, drogadicto, así sea violador de niña, de niño, no importa. Con tal que tenga carro, casa, ya está. Y metemos ahí, amado hermano, a lagartos, perros, pericotas al hogar. Y eso, la verdad que lo que estamos haciendo es poniendo puentes con hueco a la familia, al hogar y muchas cosas más. La raíz, amado hermano, no es lo que yo hago. Lo que yo hago es la consecuencia de algo que está primero, sino lo que me incita a hacerlo. Esa es la raíz, Mucho me acuerdo, y lo voy a decir acá ahora, y quizás la hermana que va a escuchar este mensaje se vaya a acordar. En una iglesia había una hermanita que tenía un uñero. ¿Sabes lo que es el uñero, no es cierto? Entonces esta hermanita, su dedo gordo, su pie izquierdo lo tenía así grandote, parecía su cara ya, porque ya gordo, hinchado. Primero se ponía zapatos, después zapatillas, después ya sandalias, porque ya no daba más. ¿Y qué es lo que hacía ella? Agarraba un algodoncito y se le ponía encimita porque estaba rojo el dedo y lo refrescaba con eso. Y le digo, con eso no se va a solucionar. El problema está dentro. Ay, no, me da miedo, ay, no quiero que me toquen. De todas maneras tienen que cortar. ¿Qué pasó? Empezó a darle fiebre, empezó a darle ya, le dio seca, le dio una ganglio, y eso llevaba a otro problema. Los ganglios ya son cancerígenos. Entonces el pastor dijo, a esta, por el método que ella quiere hablar, no se la va a poder hacer. Entonces la única forma, hija, vamos a sacarte el uñero. No hay otra manera. El pastor, que era cajamarquino, lo hizo a la manera de Cajamarca. La sentamos en una silla de madera, porque una plástica no había en esa época. El pastor se sentó encima de ella con el pie, puso su pie sobre una banquita, y Lucho me dijo, ven para acá, tú tienes sangre para esto. Ya está listo, entre los dos ahí, quirófano. Por más que grite la mujer y haga lo que haga, aquí terminamos sacando la raíz. ¿Qué cree que pasó? El pastor empezó con una aguja quemada,
caliente, hacerle hueco para que reviente todo ese hinchazón, no voy a decir más. Y la mujer lloraba, gritaba, y claro, como estaba en la iglesia, no podía decir muchas cosas, pero el dolor era de tanto que lo soltó todo, y agarró el pastor, empezó a labrarle la uña con una gilet de esas antiguas, poquito, cada vez que la tocaba la mujer gritaba más y más y más, y el pastor se envalentonaba más y lo agarraba, ya se movía, ¿no? Y le dijo, pastor, cuidado, que esta a mí no me va a ganar, lo abrazó más fuerte, y ahí lo tenía fuerte, y ahí cortándole, hasta que le sacó un pedacito hacia arriba, agarró un alicate y se lo sacó. ¡Uah! Gritó hasta la luna, pero sacó la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? Que esa uña se había metido en la carne, y eso era motivo de infección. A veces nosotros no queremos sanar nuestras heridas. ¿Por qué? Porque el sanar implica también ir hacia adentro del alma. Uy, esto tampoco no, esto va a ser muy difícil para muchos. Juan el Bautista. Juan el Bautista, el hombre radical, el hombre predicando el arrepentimiento, el teshuvá. La gente tiene que reconocer sus errores. Jesús dijo que él era el Elías que tenía que venir. Va a preparar el camino del Señor para que venga el Mesías. Y así fue. Juan entró en el ministerio de profeta, el último de todos los tiempos, y empezó a predicar y a predicar. Y Juan decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De raíz, decía Juan. Y eso va a pasar, generación de víboras, serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¡Wow! Y la gente se impactaba y muchos eran bautizados en el bautismo del arrepentimiento. ¿Pero qué pasó? Dice la Biblia que tanto le gustó a Juan el ministerio. Oye, puedo llamarle la atención a todo el mundo. Miles y miles vienen a mí porque tengo voz profética. ¿Sabe lo que pasó? Juan dijo, ajá, Herodes está con Herodías, la mujer, a este también me va a escuchar. Y Juancito entró en política. Como tenía pues una fama, va al palacio de gobierno, va a venir el profeta, ¿qué hacemos? Hazlo pasar, el profeta de Dios. Herodes lo recibe, señor profeta, ¿qué te pasa? Oye, pecador, arrepiéntete también tú. ¿Y qué pasó? ¿Lo aplaudieron a Juan o qué pasó? Lo metieron preso. Y al verse Juan preso, entonces, y viendo que Jesucristo estaba predicando, dice la Biblia, a ver si es que lo encuentro, en Mateo 11:3, Juan le dice, vaya a dos de sus discípulos, vayan a preguntar a Jesús si es el Mesías o esperaremos a otro. ¿En qué quedamos? Pero si Juan, cuando lo vio el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan? Yo no soy digno ni siquiera de atar sus zapatos. O sea, el que ataba los zapatos y desataba y le daba el sirviente, la persona más grande, ni soy digno de ser su sirviente. ¿Qué dijo Juan? Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Pero la misma palabra que dijo Juan, el hacha está puesta, ¿para qué? Para que de raíz sea cortado todo árbol que no da buen fruto. Vino ya, todos estaban en la historia de la hija de Herodías, que le bailó a Herodes, ¿qué quieres? A la mamá dijo, ¿qué le pido? ¿Qué le pidió? La cabeza de Johnny. Y cuando Juan se enteró de eso, fue y le dijo, mandó a decir, Señor, por favor, me van a matar. Y le dijeron a Jesús, Señor, van a matarlo a Juan. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob lo recriminó el pecado de Rubén, de Simón y de Leví. No. ¿Lo recriminó a Juan? No, le recriminó de su pecado, de su falta de reconocimiento del Mesías. Juan, el Señor Jesucristo dijo, díganle a Juancito que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y una cosita más, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El Señor no le enrostró el pecado de Juan. Pastor, ¿cómo va a decir que Juan pecó? Ahí está, la Biblia lo dice. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue mostrarle el camino que debería de haber seguido Juan, si es que Juan hubiera con su oído escuchar lo que su boca decía. Por eso muchas veces el dicho dice
que tus oídos oigan lo que tu propia boca dice. ¿Y qué dijo la boca de Juan? El hacha está puesta. ¿Para quién? Para los pecadores, era para Juan. No le reprochó el pecado de Juan. El Señor le dijo, le hizo ver, mira Juan, lo que tú podías haber estado conmigo haciendo, los cojos sanan, los ciegos ven, y a los pobres has predicado el Evangelio. Ese era tu ministerio. Si tú humildemente, entonces, ¿cuál era la raíz del pecado de Juan? ¿Se acuerda cuál fue la rebelión de Satanás? Querer sentarse en el trono de Dios. Tú y yo no nos podemos sentar en el lugar que le corresponde a quien Dios debe dar. Por eso Jesús decía, cuando te inviten, siéntate atrás, o quédate parado, porque muchas veces ocupamos sillas del cual no podemos ocupar. Por ejemplo, nos sentamos en sillas de escarnecedores, de burladores, o por ejemplo nos sentamos en sillas de juzgadores, pecador, inmundo, sucio, que cuidado. Esa no es tu silla, ni es mi silla. Eso le corresponde. Ni siquiera el Señor Jesucristo, porque dijo, yo no he venido a juzgar ni a condenar, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces aquí estamos viendo las cosas de otra manera. Siguiendo con este pensamiento, Jerusalén, hemos creado Jerusalén para el gozo de muchos. En Jerusalén todavía cada año había eventos, y en ese evento traían caballos acá de, ¿cómo se llama el Potao? Y había un jinete que ganaba todos los eventos, ganaba todos los concursos el jinete, y era muy querido el jinete. A mí eso viene un siervo de Dios, y ve que todo el pueblo quiere al jinete, y le dicen, te vamos a presentar al jinete, al famoso jinete. Muy bien. Y le presentan al jinete, mucho gusto, yo soy jinete de Jerusalén, mucho gusto, estoy acá de pasada, vengo acá a visitar, mucho gusto, soy el jinete de Jerusalén. Y este sabio le dice, ¿por qué la gente te ama tanto? Le dice, no sé, será porque yo soy buen jinete y gano los premios. Y este sabio le dice, la gente te ama no porque eres buen jinete, la gente te ama porque tú realmente, en vez de ser jinete, deberías de haber sido presidente de este país. Porque tienes el carisma, porque tienes tú llegar al pueblo. No son tus proezas. Tú tenías que haber escalado cada vez más y más para llegar a ser el presidente de este país. No un simple jinete. No sé si esto le está llamando a usted la atención. Dice la palabra que nos hizo reyes y sacerdotes. Y este reino será un reino de reyes y sacerdotes. Y muchas veces nos quedamos solamente con la fama nomás. Ay, qué lindo predica, ay, qué lindo ora. Hoy mira, cuando yo oré, cuando yo acá. No, eso no es nada comparado a lo que Dios te va a dar más y más y más. No es el derrotero, solamente es un medio nada más. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. O sea, te seguirán. No es que ese va a ser el non plus ultra, lo último de tu carrera en el Señor. No. Hay mucho más todavía que caminar en cuanto a las cosas de Dios, y eso nos habla sobre en cuanto a la humildad. Pero el tema no es ese ahora. Decíamos que nosotros, amados hermanos, vemos la consecuencia, pero no vemos el origen. Nosotros vemos lo que aparentemente a ojos vista nomás podemos ver lo superficial, pero no. Dios nos enseña a ver lo interno, el del corazón, el del incorruptible ornato, dice la palabra de Dios. Evidentemente, nosotros tenemos una manía, ¿cuál es? Nos justificamos en todo. Ya Adán lo hizo. La mujer que me diste, esa me hizo pecar. Desde la niñez, nosotros inventamos justificación. Desde la niñez. Todos nosotros, todos los seres humanos, todos los terrícolas, inventamos siempre una justificación. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no hiciste tu tarea? ¿Por qué no hiciste acá? ¿Y qué es lo que respondemos? Es que por esto. Nadie dice, yo he pecado. Nadie es capaz de decir, yo he pecado. No, siempre hay una disculpa. Inconscientemente desde pequeños siempre hacemos eso. ¿Por qué no hiciste la tarea? Es que mi papá no me compró el libro. ¿Por qué no hiciste la tarea? Es que y no era porque te pusiste a ver televisión, dibujos animados. Y ya desde pequeños nosotros estamos aprendiendo ¿a qué? A justificarnos. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 24, verso 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado, dice la palabra. Y aquí hay una contradicción. Es bueno decirlo. Mire usted. Repetimos, en Deuteronomio capítulo 24, verso 16, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno
morirá por su pecado. Aquí es entendible. Por ejemplo, ¿puedo arrepentirme por mi papá? ¿Puedo arrepentirme por mi hijo? Pero quiero hacer un paréntesis y quiero yo hacer una denuncia. Hay teologías que enseñan eso. Por ejemplo, si tú tienes algo contra tu padre, tienes algo contra tu madre, hay teologías, por no ofender a nadie, pero hay teologías que dicen que sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si tú tienes algo contra tu padre, entonces viene un hermano reemplazando a tu papá. Y tú le incriminas al hermano, sí, papá, porque me has abandonado, padre, que por aquí, que por allá, malo, malo, malo. Y el hermano te dice, oh, hijo mío, perdóname, hijo mío. Y ya está, te sanaste. Pregunta, ¿sanaron la raíz o solamente el síntoma? El síntoma. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo 6, ¿te acuerdas? Perdónanos nuestras deudas o errores, así como perdonamos a nuestros deudores. Ahí está hablando de que tú tienes que ir a la persona, no al reemplazante, para poder pedir perdón. Cuidado con eso. Aclaro esto para que de esa manera podamos seguir con la enseñanza. Sin embargo, a pesar de que el texto que hemos leído, Deuteronomio 24:16, dice que el hijo no puede pagar por el padre ni el padre, pues cada uno va a pagar por su pecado. Sin embargo, en Éxodo capítulo 34, verso 7, dice, Dios visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo es eso? ¿En qué quedamos? No es que la Biblia dice que el hijo y el papá son dos cosas diferentes, pero en este caso está diciendo que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Significa que las maldiciones van pasando de generación en generación. Pregunta, ¿cómo es eso? ¿Aparentemente es contradicción o hay una enseñanza atrás de esto? Siempre hay una raíz detrás de una aparente contradicción. Muy simple. Yo soy ADN de mi papá y de mi mamá. Soy biológicamente hijo de mi papá y de mi mamá. Yo heredo su ADN. Eso es en el plano físico. Pero pregunta, ¿pero espiritualmente yo heredo el carácter de papá y mamá o no? ¿Qué dicen ustedes? Ya, yo físicamente heredo el ADN, pero espiritualmente la pregunta es, ¿el carácter de papá y mamá yo lo heredo también? Los hijos no lo comprenden, no lo entienden, pero en cambio los abuelos sí. ¿Sabe por qué? Porque un abuelo te va a decir, tú te pareces a tu padre. Así era tu mamá cuando era chiquita. Así era tu papá cuando era chico. ¿Quién no sabe eso? El abuelo, o sea, el que puede percibir y comparar. Aquí la idea es comparar. Eres igual que tu padre. Como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. O sea que así hereda. Señor, ¿para qué nos has traído acá a la tierra? Yo acá estoy sospechando de que Dios me trajo a esta tierra para reparar los errores de mis ancestros. ¿Se acuerda? Cometer pecados, errores, y si en el error hay que reparar los errores. Significa que yo en esta tierra, Dios me llamó, ¿para qué? Para que esas herencias de maldición que vengan sobre mí, por ejemplo, póngase a pensar, mi papá y su familia, mi mamá y su familia, papá y mamá se juntan, dos manicomios, un manicomio más grande. ¿Quién es el manicomio más grande? Yo. En el plano espiritual, papá, abuelo, bisabuelo, recontrabuelo. Pregunta, ¿qué han hecho mis ancestros para heredar maldición? Pleitos, celos, iras, contiendas, robos, violaciones, pactos con el diablo. Hay muchas herencias que se han adquirido por robo, por asesinato. Hay muchos que tienen ancestros que han sido asesinos. Entonces ahora voy a entender que todas esas maldiciones me van a afectar a mí y a mí me quedan dos cosas. O los cometo o los reparo. Los cometo o los reparo. Un ejemplo muy sencillo. Hay muchas personas que cuando les agreden quieren pelear. Hay muchas personas que cuando les agreden no quieren pelear. Hay muchas personas que cuando les agreden, les violentan, no solamente quieren pegar, sino quieren matar. ¿Cuántas esposas en Jerusalén decían, ojalá te mueras a tu marido? A veces están comiendo y se atragantan con el ají. Ojalá te ahogues y el diablo te lleve. En Jerusalén, no acá, por si acaso. Pregunta, ¿pero por qué tienes esas inclinaciones?
Y cuando tú averiguas en la raíz, resulta que uno de los tuyos llegó a que esa cólera la convirtió en un asesinato. Muchos dicen, ay, este tiene sangre fuerte, es sanguíneo, es colérico, es aquí, es rencoroso, pero la pregunta es, ¿de dónde viene eso? Entonces a ti y a mí nos toca que esa maldición nos visita para dos cosas, para cometerlo o para en Cristo Jesús reparar. Por eso el Señor Jesucristo a nosotros nos dice, no juzgues, no condenes, porque mira la cantidad, mira, si nosotros tuviéramos visión celestial y diríamos, a ver, ¿tú de dónde eres? ¿Cómo te llamas? A ver, dame tu ficha médica. ¡Ah, qué bravo! Mira lo que hizo tu papá, tu mamá, tu abuelo. ¡Ay, Dios mío! Pobre muchacha, pobre muchacho. Mira todas las maldiciones que tienes, por eso es tu carácter así. Tienes esa tendencia. Por lo tanto, tú tienes que ya no cometer eso, ya. Te va a llamar a hacerlo, pero ya no lo cometes. ¿A cuántos Dios le está hablando en esta noche? A mí me está gritando, hermanos. Entonces ahora está claramente explicado con respecto a ello. El Señor Jesucristo dijo, acá viene el tema, pastor, muy bien, de acuerdo al avance del mensaje, haciendo un pequeño resumen, entonces entendemos que los pecados vendrían a ser los síntomas y para solucionarlo tenemos que ir a la raíz. Perfecto. Segundo, heredamos maldiciones generacionales para que ahora en Cristo Jesús nosotros ya no lo cometamos, sino la reparemos. La pregunta es, yo quiero repararlo, pero no puedo. ¿Cuánto nosotros hemos querido dejar de juzgar y seguimos juzgando? No puedo. Una de las cosas que el hombre no lo va a hacer al 100% es la shonjara, hablar mal de la gente. Esto lo comete el pecado, el más santo, el más puro, el más inmaculado, también lo comete, hermano. Todo el mundo lo hace de una manera generalizada. Señor, yo no quiero hacer eso. ¿Cómo hago? Y aquí viene la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 23. Dice, Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora vamos a entender lo que Jesús dijo. Repetimos, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere recibir la bendición, si alguno quiere heredar el reino de Dios, si alguno quiere entrar en este taller de reparación universal, donde vamos a reparar todas las maldiciones de Adán y Eva hasta la fecha, dice, niéguese a sí mismos, no cometa esas maldiciones. Más bien, dice acá, tome su cruz cada día y sígame. O sea que tu cruz y mi cruz viene a ser eso que te llama, que te impulsa a pecar y que todos los días tienes que cargarlo para no cometerlo, sino más bien repararlo. Dice acá, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pero ya, a mí mismo me niego. ¿Qué cosa es de lo que yo tengo dentro de mí que tengo que negarme? Esas inclinaciones, esos síntomas que tú tienes. Tienes que ir a la raíz. ¿Y sabe qué? Tenemos quien nos lleve a la raíz. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él convence de justicia, de pecado, de juicio. Oh Señor, gracias, porque veo el gran pecado de mi marido, veo el gran pecado de mi suegra, No, el Espíritu Santo te lo dio personal para que veas las raíces que hay dentro de ti. Porque es personal, no es para que juzgues a otros. Pablo dijo, con respecto a la nueva vida que nos da el Señor, en Juan capítulo 3, ahí vemos que el Señor Jesús le revela a Nicodemo algo, tienes que nacer de nuevo. O sea, nos da la oportunidad para nacer de nuevo. En Romanos capítulo 6, verso 6, Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces usted y yo tenemos acá la oportunidad que nos da el Señor Jesucristo, no en una verdad, escuche, no en una doctrina, no en una enseñanza, no en una bendición, sino en una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que esa naturaleza que no tiene generación de maldición, que esa naturaleza que viene del cielo y que a ti y a mí nos da en estreno, escuche, nos da en estreno, no tenga esa inclinación que tiene tu vieja naturaleza. Y para que con esta nueva naturaleza tú empieces a reparar y a no a cometer los errores. Y por último, la Biblia dice que esa vieja naturaleza está crucificada juntamente ¿con quién? Con Jesucristo. Ahí no dice que te mates, no. El Señor te acompaña para que te enseñe de qué manera podemos hacer morir la carne, como dice el Nuevo Testamento.
en Efesios capítulo 1, verso 18, con respecto a estas bendiciones, Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles, acá viene, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está la solución. ¿Cuál es? La nueva naturaleza que es parte de la herencia tuya y mía en Cristo Jesús. Por eso es que los que nos ven, como no pueden ver la nueva naturaleza, sino ven a Lucho antiguo, acá tengo a mi cuñada Luz, a mi sobrino Sony, están viendo acá a Lucho, al que conocieron antes, rencoroso, odioso. ¿Cómo es posible que este hombre que se hacía sasa ahora esté de otra manera? Es la nueva naturaleza, es la nueva criatura, que el hombre no la puede ver, pero a ti y a mí nos ha dado el Señor en herencia y te pertenece. Y con esto yo sí puedo reparar mis errores. Con esto yo sí puedo echar atrás las maldiciones generacionales. Con esto sí yo puedo superar y vivir una nueva vida y no ser un llorón que está llorando sobre los síntomas y los síntomas y los síntomas, sino ser un victorioso y más que un vencedor, te dice la palabra. Y el Señor también nos dice a través de Pablo, nos dice algo duro, pero es la verdad con respecto a esta nueva oportunidad. Dice, Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y no es por asunto de discriminación, sino es por un asunto de que Él nos ha dado una herencia de bendición para que cortemos toda maldición. Entonces sí puedo reparar mis pecados. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer con la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza está plagada de pecado. Y aquí viene lo maravilloso. Lo que nunca se da a comprender es por qué es que Dios vino en carne. Eso jamás lo vamos a entender con nuestra carne. Los judíos pensaban que el Mesías iba a venir y que el Mesías iba a ser el Mesías nada más, como un profeta, un hombre cualquiera. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne. Dios, hombre. Es incomprensible. Por eso los judíos no, hasta ahora, ellos no, salvo que el Señor se les revele como a Pablo, ellos no aceptan eso. ¿Cómo Dios va a tener un cuerpo como hombre? No, eso no es imposible. Dios, o sea, Jesús no es Dios, dicen ellos. ¿Saben lo que dicen ellos? Ellos dicen, las grandes religiones del mundo fueron hechas por judíos. ¿Quién fundó el judaísmo? Moisés. ¿Quién fundó el mundo árabe? Un descendiente de Abraham, Ismael. ¿Y quién fundó el cristianismo? ¿Saben lo que dicen ellos? Nuestro paisano, dicen ellos. Nuestro paisano Jesús. O sea, se sienten orgullosos de que un paisano judío haya formado una nueva religión, pero no lo reconocen como a Dios. Pero aquel que ha tenido encuentro con Jesucristo, aquel que tiene una participación del reino de Dios, del Olam Jaba, aquel que realmente ha nacido de nuevo, él sí puede participar y puede verificar realmente que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice acá, en Gálatas capítulo 3, verso 13, y este es para el mundo judío que me escucha. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí quiero yo aclarar un poco el tema. ¿Qué cosa es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? ¿Qué es la maldición de la ley? No dice la ley, sino la maldición de la ley. ¿Qué cosa es la maldición de la ley? Es que si tú y yo cumplimos la palabra, por ejemplo, no voy a odiar, y te hacen problemas, y te hacen dificultades, y se enciende tu ira, y se enciende tu cólera, y tú dices, yo no odio. ¿Qué significa eso? Tú odias, pero dices no, o sea, hay una contradicción en la cual se te obliga a cumplir se te obliga a cumplir un mandamiento, pero que tu humanidad no lo soporta. ¿Qué es lo que te queda? La hipocresía. Oh hermano, oh hermana, ¿cómo está? De la boca para afuera, pero tu corazón odia. Eso es la maldición de la ley, el legalismo. El Señor Jesucristo, y usted va a leer ahí en el Evangelio de Juan, decía, lo que los fariseos predican, excelente, muy buena prédica, pero no hagan conforme a sus obras. O sea, no vean el legalismo que hay en ellos, no vean la hipocresía que hay en ellos. Porque el Señor decía, ustedes los fariseos hacen grandes salutaciones para que lo vean. No hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque el problema es de raíz adentro. Por eso Jesús entra en el corazón, en el centro mismo del alma.
El Señor no va por ambigüedades, no va por las ramas, Él va de frente. En Romanos 11, voy a ser un poco resumido en esto, Pablo dice con respecto a la raíz. En Romanos 11 dice, Dios ha desechado a su pueblo de ninguna manera. Y habla con respecto a los gentiles. Dice, sobre dos olivos, el olivo natural, el olivo silvestre. ¿Qué es el olivo silvestre? Que nadie lo cuida, el olivo de Satanás. El olivo natural es el olivo de Dios. La raíz es Jesucristo. ¿Quién es las ramas? Tú y yo. Y dice que tú has sido injertado entre las ramas, no en lugar de las ramas. Y todavía Pablo dice en Romanos 11, y considera que tu rama no sustentas a la raíz, sino a la raíz a ti. Y en Apocalipsis, por último, en 22:16, dice aquí claramente, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, dice Jesucristo. Yo soy la raíz. Por eso es que a nivel de historia, en el pueblo judío, todo el tiempo los cultos se han hecho primero, ¿dónde? En la sinagoga o en el hogar, el Shabbat, en el hogar. ¿Por qué? Porque ahí está la raíz de la educación de los hijos. En el siglo III se cambió la cosa. En vez de hacerlo en el hogar, se hizo en la iglesia. Y el diablo atacó de raíz, quebró el matrimonio, quebró la razón de ser. Y les enseñarás a tus hijos. ¿Quién? El papá a los hijos. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y hemos cambiado y hemos puesto a hombres especializados para que esos hombres especializados, que no son los padres de tus hijos, le enseñen a tus hijos. Y no hay mejor maestro que tus propios hijos. Usted y yo tenemos maldiciones que tienen que ver desde la niñez, la familia, el barrio donde vivimos, la región donde estamos, el país y por último el continente. ¿Sabía cómo nos dicen en Europa nosotros? Sudaca, sudaca. Ah, eres sudaca. Fíjese cómo otros nos diferencian. Pero yo soy gringo, alto, rubios, azules. Sí, pero eres sudaca. Se verás gringo, alto, te pareces, eres un holandés, a Johan Cruyff, pero eres un sudaca. La raíz de ti es sudaca. Y muchas veces dicen, peruano tenías que ser. Jesús dijo, José, es necesario nacer de nuevo. En un colegio había mucha promiscuidad. ¿Qué significa eso? Que niñas de 14, 15 años, sexo. Mandaron una comisión de profesores para poder decir por qué había ese problema. Y los profesores, ¿qué hicieron? Eran creyentes en la palabra de Dios. Cuando entrevistaban a las señoritas no le decían, ¿y cómo fue? ¿Y dónde fue? ¿En qué hotel? ¿Cuánto te costó? No. Empezaron a indagar por qué es que ellas hacían ello. ¿Y qué resulta? Llegaron a la conclusión de que los padres a los chicos de 11, 12, 13 años, para que sean hombres, los llevaban a las prostitutas. Y las niñas sabían eso. Y una niña amaba a un joven, pero ¿contra quién luchaba esa niña? ¿Quién era su rival? La prostituta. Por lo tanto, ella tenía que hacer lo que la prostituta hace, ¿para qué? Para que el chico la quiera a ella y no a la prostituta. Ahí viene buscar la raíz del problema. Esa es una forma de buscar la raíz del problema. No ir por los síntomas, sino ir, ¿pero por qué lo hiciste? No, ese no es el problema. ¡Ay, saliste embarazada! Pero no, ese no es el problema, es el síntoma de algo que veas adentro. Voy a terminar. Un amigo viajó en primera clase, en avión, y él cuenta después que estaba ahí en primera clase, y en primera clase pues es muy diferente, no es para descansar, para relajarse, no es tanto como en otra segunda, tercera clase, y dice que ya para partir subió un papá con 3 chiquitos. ¿Qué se imagina usted? Pues en primera clase por lo general no llevan niños, pero no se sabía por qué, los niños estaban ahí, y los niños empezaron a jugar, a hacer bulla, el avión partió, y la gente estaba incómoda ya, estaba incómoda. Y el papá no hacía nada para aquietar a sus niños. El papá estaba mirando la ventana hacia el cielo, sumido en sus pensamientos. Y ya estaban hartos ya los pasajeros, y en eso entra la azafata, como diciendo, bueno, para que ponga orden en el asunto, ¿hasta cuándo va a haber orden? Y el papá, viendo que venía la azafata y viendo que todos estaban incómodos, se levanta y dice, amigos, yo quisiera pedirles perdón por la inquietud de mis niños, pero la verdad que la mamá está abajo en un ataúd, ha muerto, y estamos esperando yo llegar al destino para enterrarla y explicarle a mis hijos cuál es el problema. ¿Qué cree que pasó en los pasajeros? Que estaban con cólera. Hubo un silencio,
y los pasajeros empezaron a hacerlos jugar a los niños, los pasajeros empezaron a darles regalitos, chocolatitos, dulcecitos. ¿Por qué? Porque les explicaron bien el problema, cuál era la raíz del problema. Entonces muchas veces nosotros, amados hermanos, quiero terminar, cuando me explican bien el problema, por qué ese asunto, entonces yo voy a entender y mi actitud va a ser diferente. Y yo llamo aquí la atención a los que predican, a los que visitan, a los que oran, a los que quieren predicar. Muchas veces predicamos, amados, sin llegar a hacer entender a la persona. Pero si a mí me predican y me hacen entender y me hacen ver la raíz de mis problemas, yo mismo voy a tomar la decisión, porque me han explicado bien cuál es la raíz de mis problemas. De ahí que los que predican para los jóvenes, las señoritas, las damas, para cualquier ministerio, la alabanza, la adoración, los pastores deben de saber llegar al corazón, bien explicado, para que de esa manera el que escucha pueda decir, ahora entiendo por qué soy así, ahora entiendo el problema. No me voy a llevar por los síntomas, sino quiero llegar a la raíz. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. A toda justicia significa que antes que dé mi opinión, antes de que yo ejerza juzgar en algo, tengo que dejar que el Señor me muestre. Por eso se llama discernimiento de espíritu. ¿Cuántos saben qué cosa es la endodoncia? Cuando te duele la muela, ¿qué hace el doctor? Tienes una muela picada y te duele. ¿Y qué dice el doctor? Tú le dices, doctor, solamente la picadura nomás tápela y ya está. El doctor dice, no, tengo que llegar a la raíz para que te deje de doler. Y muchas veces matan la raíz para que no te duele. Bueno, el Espíritu Santo hace una endodoncia espiritual para usted y para mí. ¿Tú sufres por qué? Entonces, para que no sufras, Dios te hace una endodoncia. Y dejemos hacernos endodoncia de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta